Si hay un plato especial, pero que a la vez es súper humilde, que llena, pero que no es nada complicado y que solo tenemos en España, esos son las migas. Y lo mejor de todo es que es un plato rápido y fácil. Normalmente las migas se hacen con un pan blanco, de miga prieta, pan candeal o un tipo de pan similar, que está duro o que está del día anterior, pero lo puedes hacer con cualquier tipo de pan. Es una receta de aprovechamiento perfecta. Vas a quitarle al pan que tengas todo lo que pueda de la parte de la corteza, porque te va a ayudar a que las migas luego queden mucho más sabrosas. Y toda esta parte de corteza que te sobra tampoco la tienes por qué tirar, la puedes aprovechar. Si la tuestas un poquito y la mezclas con cualquier especia, puedes tener un pan rallado tremendo. Vas a coger la parte de la miga y la vas a cortar en cuadraditos chiquititos, más o menos de este tamaño. Y este punto, cuando ya tienes cortado el pan, es el momento perfecto para aromatizar las migas. Normalmente se suelen empapar con un poquito de agua, pero lo que vamos a hacer es meterle chicha. Y piensa que en esto le puedes meter el líquido que te apetezca. Yo le voy a poner 2 partes de agua por 1 parte de vino blanco. Se lo echo todo dentro y lo muevo bien, que se empapen con todo el liquidillo. Quitas el exceso. Vamos a ir ahora con la verdadera chicha de la receta. Y por chicha vamos a meterle panceta fresca, sin sal, sin nada, cortado en tiritas finitas. Y aparte de la panceta fresca, vas a cortar también panceta, si puede ser ibérica mejor, salada. Vas a cortar un poquito menos de cantidad, también en tiritas finas. Un trozo del chorizo que más te guste. Yo voy a utilizar este chorizo que es ahumado y semicurado. Lo voy a cortar en taquitos no muy grandes. Vas a machacar bastantes ajos, 4 o 5. Vas a colocar la sartén a saco y le vas a poner los ajos, un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Con esto tampoco te ratees porque en esta receta la grasita es la clave. Vas a coger chorizo, pancetas y las vas a meter todo junto con los ajos. Y ahora sí, a fuego suavecito, vas a esperar a que vaya soltando toda la grasita y que el ajo vaya dejando también todo el sabor junto con el chorizo, los ajitos, el aceite, la panceta curada, ajitos, aceite, panceta curada, chorizo. Bestial. Esta receta, si bien las migas manchegas son las más conocidas, está por toda España. Hay los que le ponen uvas, los que le ponen un huevo arriba, sardinas, le ponen pepino también. Es una receta muy socorrida, una receta de pastores, de aprovechamiento total, súper barata y que forra, que, vamos, que ni veas. Vas a coger una cebolla y la vas a cortar bien finita. Siempre sin olvidarte de ir removiendo la panceta y el chorizo para que no se quemen. Fíjate la grasita que va soltando esto. Esto es la chicha, esto es la alegría de esta receta. Y cuando tengas la cebollita bien picada, vas a coger tomate, ¡oh, qué manera de llorar! Y vas a cortar también taquitos chiquititos. ¡Oh! Lloro, ¿eh? ¿Por qué me hacéis esto? Fíjate que ya está dorada la pancetita, dorado el chorizo, ha soltado toda la grasita. Es el momento perfecto para la cebolla, que va a parar un poquito la cocción. Muévelo bien, que se empape bien de toda la chicha. Ya le vamos a poner un poquito de sal, no mucho. Un toquecito de pimienta. ¡Guau! Es increíble cómo pica esto, ¿eh? ¡Guau! Sigue picando el tomate, también en cuadraditos chiquititos. ¡Oh, my God! Tremendo. Cuando veas que empieza a chisporrotear un poquito más fuerte, vamos a ir con el tomate. Vamos a ir todo dentro, sube el fuego, ahora sí a saco, y cocínalo todo junto hasta que el tomate se quede prácticamente seco. Y las migas, aunque puedan parecer un plato como muy contundente y solo para mediodía, que sepáis que en muchos sitios, como en Extremadura, se pueden comer hasta de desayuno, junto con el café. Ojo, ¿eh? Que tiemblen los ingleses con el desayuno continental. Esto así ya te lo pones encima de una tostada de pan y flipas. Pero el pan se lo vamos a poner de otra forma.
Justo cuando veas que el tomate ya se ha deshecho, que aún tienes cebolla y el chorizo y la panceta están tostaditos, vas a echar el pan remojado por encima y vas a ir trabajándolo poquito a poco, también a fuego lento, que se vaya empapando con todo el sabor de ese sofrito bestia que hemos hecho. ¡Uf! Festival. El pan se ha secado bien, ha chupado todo el aceite y empieza a ser una mezcla de pan, carne, cebolla y tomate, más bien tirando a sequita. Vas a apagar el fuego y ahora viene el toque gypsy. En muchos lugares las migas se sirven con un contraste dulce, en algunos sitios uvas, incluso hasta chocolate. Nosotros le vamos a poner orejones picados muy finitos en la sartén, que aún está caliente, pero con el fuego apagado. Y se los pones directamente a las migas. Mézclalo bien y estás listo para emplatar. Pones las migas en el plato y algo que probablemente me va a pegar y como la provocación es un poco lo mío y buscar cosas un poco especiales también, le vamos a dar el último toque que para mí es mágico y que lo va a llevar realmente muy arriba. Y ese toque no es otro que queso parmesano. Amigos italianos, esta vez sois vosotros los que os metéis en nuestra cocina. Coge unas lasquitas de queso parmesano y pónselas por encima. Es el contraste saladito perfecto para las migas manchegas o no. Y pues está. Bestial. ¡Guau! Eso te va bien.